Bueno, acá estamos con la muy respetada y estimada por mí, por lo menos, pero en general Adriana Amado. ¿Cómo te va, Adriana? Qué gusto enorme hablar contigo, José Luis, un Eh, placer. Gracias por darnos este tiempo. Bueno, Adriana es doctora en Ciencias Sociales por la Flaxo, es licenciada en Letra de la UBA, tiene un largo recorrido como docente, investigadora, además de esas personas que tienen una pata en la academia y otra en el periodismo. Actualmente trabaja en la Universidad Camilo José Cela de Madrid, es decir, es alguien que está trabajando en el exterior. Y el libro sobre el que vamos a hablar es un libro que es muy interesante, que se llama Las metáforas del periodismo, mutaciones y desafíos. Y bueno, te agradezco mucho y quiero aclarar que comentemos juntos el hecho de que el término metáfora acá no está usado en el sentido de la figura retórica, metáfora, metonimia, es decir, no está usado para construir comparaciones, para los que no leyeron el libro, ¿no? Porque en el libro está aclarado, sino como en el sentido que la sociolingüística la ha usado, Lakoff y Johnson, ¿no? Esas figuraciones generales que sirven para fijar. Eso está bien, entendí bien, ¿no? Adriana. Sí, y además tiene que ver también con los estudios de periodismo. Sabes que los estudios de periodismo tienen toda una rama que analiza la autopercepción del periodismo. Es decir, el periodismo tiene una función o una mirada que es la que la sociedad le hace, pero también hay un rol que se autoasigna. Entonces, muchas veces esas metáforas dan cuenta del rol que el periodismo percibe para sí mismo. Me encantó hacer el ejercicio de analizar los nombres de los medios, muchos de los cuales se pusieron en el siglo XIX. Entonces, cuando los medios se llamaban La República, El Sol, ¿no? Sí. También había ahí una idea fundacional de qué era lo que venían a hacer en la sociedad. Sí, el El libro es... problema que yo Ah, sí, detecté, y es un poco la tesis que maneja ese libro, es que el periodismo sigue pensando en funciones pensadas para las sociedades del siglo XIX en un siglo XXI donde no solo cambiaron las mediatizaciones, cambiaron la sociedad, cambió la información, cambió todo. Entonces, mi propuesta, un poco también desafiante, como me gusta a mí plantear mis ensayos, es a ver, ¿no será hora de ir cambiando las metáforas o de por lo menos hacernos cargo de que eso no puede ser tomado a pie juntillas? sí, es un libro, no sé qué repercusiones tuviste, porque tuvo buena distribución y vos estabas, cuando salió, estabas así en un primer plano, pero es un libro duro para, por lo menos en mi registro de lo que es la discusión sobre el periodismo ahora, que es una discusión que está hecha por académicos y periodistas con roles muchas veces intercambiados, ¿no? Que eso es lo que genera. Totalmente. Entonces, Sí, hay estas metáforas que son como especie de verosímiles, pero en un contexto donde hay transformación, ¿no? Que hay lo que está cambiando y no está cambiando, es un tema interesante. A mí la primera metáfora, que es una de las primeras del libro, pero que me parece muy fuerte y que veo a los periodistas, especialmente a los inteligentes, así, y autorreflexivos, es la metáfora del lazarillo, el que tiene que guiar a los ciegos. Eso, ¿cómo lo ves? ¿Realmente en algún momento iluminó y ahora cómo sería o solamente organizó y ahora ni siquiera o está en problemas? No sé si... bueno, sí, claro. Y de hecho es una de las metáforas más claras, a pesar de que parece exagerada, ¿no? Yo pongo ahí, la metáfora del lazarillo, vamos a sintetizarla, es aquella del periodismo como faro. Y de hecho hay medios que se llaman faro, sol, eh, luz, ¿no? sí, Brújula. Pero incluso un medio tan relevante como The Washington Post,
tienen su eslogan actual, la democracia muere en la oscuridad, ¿no? Ah, Como ellos poniéndose, nosotros venimos a traer la luz, ¿no? y eso con las Entonces, audiencias ciegas y manipulables, ¿no? Es en sí, ese y mundo. exactamente, con esa idea y recuperando un poco lo que decías, que es muy cierto y coincido, de que la discusión sobre el rol del periodismo está entre periodistas y académicos, yo un poco asumí el rol de la comunidad, ¿no? Me puse no tanto en académica y en periodista, que lo soy, sino también en intérprete de una sociedad que está diciendo muchas cosas. Sí. Entonces, ahí el lazarillo es una metáfora que nos queda de la ilustración, como bien también dice esa metáfora, ¿no? De que el iluminismo, de que la luz la tiene el que sabe. Entonces, la pregunta hoy es, ¿quién es el que sabe? Porque en una sociedad de conversación distribuida, la identificación de la fuente de saber, que era un rol que tenía el periodismo en el sentido de que era él que estaba atento, entonces sabía cuál era el especialista que había que consultar de un tema. Hoy sabemos que no es así, que el periodismo, es más, tiene muchísima dificultad para acceder a la fuente, y sobre todo si es una fuente de poder. Entonces, muchas veces esa conversación distribuida aporta claridad. Lo vimos en la pandemia, en donde de pronto empezó a haber cuentas de médicos que no eran referentes de fuentes institucionales, pero que empezaron a aportar muchísima claridad y empezaron a aportar a diario comentarios, explicación de papers, incluso a evacuar dudas de los propios foristas, cosas que el periodismo no sabe. Mi tesis particular es que la tecnología del siglo XXI no es ni la inteligencia artificial, ni el móvil, ni las plataformas. La tecnología del siglo XXI es la conversación pública. Entonces, que Ah, después se pueda hacer en una plataforma, que se pueda hacer en un móvil, que se pueda hacer con inteligencia artificial para un bot que está contestando preguntas de un edificio público, de una institución pública, ya ese es un problema de cómo organizas esa conversación. la Pero conversación pública, perdón, la conversación pública como conversación relativamente horizontal, más allá del soporte tecnológico en el que esté. exactamente, es Es decir, el médico, y va no el gran también. médico, sino el médico que habla, que podés hablar y que te contesta, digamos, por decir así. Exactamente, es la capacidad de dar respuesta, Mm. que en definitiva es la responsabilidad. Y entonces fíjate que hubo toda como una línea de investigación de la responsabilidad de los medios, pero nunca se analizó esa responsabilidad en su capacidad de dar respuesta, sino siempre se hablaba de principios deontológicos que en algunos casos estaban determinados por los periodistas y que no le importaban a nadie. Es decir, cuando la deontología se convierte en una ciencia muerta, en el sentido de que es una lista de principios que se coordinan en las reacciones mirando hacia adentro y no hacia la sociedad, tenemos lo que pasó, que la ética periodística se fue extinguiendo sola y ya no le importa a nadie. Mientras se habla mucho de ética, digamos, la Mientras se ética habla está mucho de todo el ética, tiempo ¿no? esto, Claro, que no nos pero falte. la ética se Pero pierde. Pero vos decís, la ética, si no es una ética con orientación social, si no es una ética que ayuda a mejorar la calidad periodística, es letra muerta. Sí. Entonces, creo que lo del Lazarillo podría ser, pero por lo menos preguntándole a la persona que conducís a donde quiere ir. Porque Sí, si no es un exactamente. Lazarillo que te Sí. lleva a un lugar que vos no tenés ganas de ir. Sí, que además cuando llegás, si llegás, nadie sabe qué hacer ahí. Que eso pasa todo el tiempo, digamos. Ahora, muy pegado a este tema de la iluminación, está como una contrailuminación de la época que es la desinformación está en el centro de la escena y todos estaríamos desinformados y todo, y cuanto más información, más desinformación, y nadie puede darse cuenta de una fake news y te dan ejemplos ridículos que cualquiera que no Ridículo. sea un académico o un periodista sabe que eso, si no es falso y le interesa, lo chequeas, pero
Entonces se arma ahí como, ¿cómo lo ves eso? Que tiene un capítulo interesante en el libro, ¿no? ¿Cómo convive esa idea medio loca para algunos de nosotros sobre que la Totalmente. gente no tendría idea de cómo toma decisiones? Porque en definitiva se trata de eso, ¿no? Sí, bueno, fíjate que es la misma, la reinvención de la misma idea de masas manipulables y sonzas y yendo a su suerte. Pero lo interesante de esa metáfora, ¿no? Yo la relaciono con la metáfora de la verdad, ¿no? Que también el periodismo asume para sí la misión divina, porque la verdad tiene que ver con Bien, el verbo divino, no con bien. nuestras posibilidades como seres humanos. El periodismo asume la idea de traer la verdad a la sociedad, que es casi un rol de púlpito, ¿no? Sí, es Y en el eso, filósofo platónico luchando por el poder en la República, ¿no? Y la verdad pura de su lado. exactamente. Y la sociedad en la caverna, ¿no? Sí, Viendo dibujitos animados que los alejan de la verdad. sí, Yo creo que esa fue como la última reinvención de esa vieja metáfora y por eso se abrazó y por eso es uno de los temas que más papers tiene publicados desde 2016 para acá. sí, Ahora, yo que sigo muy atentamente toda la producción, sobre todo con la perspectiva de datos, sí. lo interesante es que no hubo uno solo, mirá lo que te estoy diciendo, no hubo un solo paper que pudiera demostrar que la desinformación tiene un volumen de alguna irrelevancia. Porque sí, la desinformación existe, por eso siempre existió, Sí. siempre hay alguien que quiere mentir, siempre hay alguien que está confundido, siempre hay alguien que entendió algo que no había entender. Esto está en la Siempre base de la tomás semiótica. decisiones hasta la más cotidiana sin toda la información. Eso, o Y sea, incluso con toda la información, digo, los sí, sesgos de los que ahora se habla tanto digamos, son un hallazgo científico que tiene 80 años, ¿no? Ya sabemos que exactamente. la gente habla con sesgos y es imposible pensar en un ser humano platónico, ideal, que esté atento de todo, ¿no? Eso Claro. también es el Aleph de Borges. No existe esa posibilidad de que un medio sea el Aleph y entonces de todas las versiones, le cuente todo, ¿no? Pero, sin embargo, persistió porque además, como muchas de las cosas de la academia, hay momentos en que hay cosas que tienen mucho financiamiento, entonces van todos a investigarlas o se Genera arman una inercia. un cuentapropismo de un fact-checker, viste, Eh, también da mucha plata porque trae muchas inversiones, pero hoy, a 10 años de iniciado ese proceso, porque pensemos que posverdad apareció en el año 2016 y ya venía coqueteándose con la idea, calculemos 10 años de estudios de la desinformación, nadie pudo demostrar que tuviera un peso social tal como el que se le asigna, ¿no? Es decir, hay mucha gente que dice tal cosa y tal otra y tal, pero no, se hablaba, por ejemplo, de la infodemia. Existen muchos estudios que demuestran que la infodemia digo, si hubo desinformación durante la pandemia, fue marginal y que esa marginalidad no torció en nada, en ningún país, la voluntad mayoritaria de las personas de vacunarse y de cumplir las medidas sanitarias. Es decir, no hubo ningún país que tuviera un comportamiento por fuera de lo que indicaron los estados, con lo cual si hubo desinformación, no generó comportamiento social. sí, no, Entonces, si es además, que, ¿qué es la información sobre fenómenos nuevos y que los organismos internacionales de salud no pueden manejar? ¿Viste qué es la buena información ahí? Che, a mí me exacto, sorprende cuando hablo que es muy poca la gente con la que se puede hablar de estas cosas con un cierto retiro. ¿Viste? Que vos hablás de esto con un retiro de la opinión. ¿Hay datos? No, no hay datos. Bueno, no hay nada que se confirme, listo, ¿no? Pero esto genera pasión con amigos, digamos, y gente que respeto mucho. Hay tópicos que, como el de las burbujas de opinión, que recién ahora, viste, yo encontré bibliografía donde van cuestionando el modo en que fue construida esa noción, las pruebas empíricas son relativas, hay que complejizar, viste que todos descubren que habría que hacer lo de la lingüística de la década del 60.
no hay acumulación. Tal No hay cual, tal acumulación, cual. empecemos de cero. Oh, es ¿No? complejo lo de la burbuja. O gente que descubre esos conceptos de los años 50, 60, ahora, y entonces como los descubrió recién creen que son novedosos, cuando decís, pero mira, hay 50 años de evidencia que demuestran que ese concepto fue interesante cuando apareció, pero ya no es aplicable. ¿No? Sí, Como la gente que sigue insistiendo en cuestiones de agenda setting. O sea, ¿cómo vamos a hablar de agenda, de agencia de la comunicación en una sociedad donde el fenómeno es que la gente no mira noticias, sino mira medios? ¿Dónde se daría la agencia cuando falta la primera condición para que la agencia tenga lugar? Y después habría que investigar si efectivamente esa agencia de existir genera el comportamiento esperado. Pero te quiero decir, es llamativo que en nombre de la ciencia de la comunicación estemos en el terraplanismo de la comunicación. exactamente. Vos hablás esto, el concepto de conversación como el centro. Mm, Sin embargo, eh, los que estudiamos estos temas, y vos debés saber, y en el libro hay una transversalidad sobre este tema, no es lo mismo la conversación, para no meterme en detalles, ¿no? Pero en la plataforma A que en la plataforma B, ¿no? Yo totalmente. me divierto publicando en 3 plataformas o 4 diferentes el mismo posteo. Y veo, ¿viste? Trato de entender costumbres de cada plataforma que en general no son las que se dicen. O sea, uno. Totalmente, Bien. totalmente, ¿Cómo entra totalmente. el mundo? Por eso no lo podés dejar de lado. ¿Cómo lo pensás vos? Cuando decís, bueno, conversación pública, disolución de la información como un valor común registrable. ¿Cómo diferencias plataforma A, plataforma B o no? Es que ahí es donde te decía que creemos que la tecnología es la plataforma, porque la estamos mirando con la mirada de los medios. El medio era un soporte estable que llegaba a un grupo con una cobertura, entonces había como muchas variables estables en ese análisis. Eh, El concepto de plataforma depende mucho de la comunidad. Es decir, lo que vos estás mencionando no es que cambia la plataforma, cambia sobre todo la comunidad. La comunidad que convoca Twitter no es la misma que convoca LinkedIn, no es la misma que convoca YouTube. Con lo cual, en cada plataforma hay una conversación diferente, pero además porque tu tema convoca distintas comunidades. No es en YouTube. A mí me causa gracia los que dicen, ay, en Instagram están los jóvenes. A ver, sí, los jóvenes están en todas. Que sí, haya una mayoría de jóvenes en Instagram no significa que en mi caso, mi cuenta tenga mayoría de gente de 40 años. claro, Pero porque mi comunidad, mis temas, mi registro, lo que yo les aporto a esa conversación, convoca gente de esa comunidad. Y me parece perfecto. Pero yo no puedo decir, Instagram convoca a los jóvenes o YouTube convoca a los streamers, porque no es así, porque hay que ver en cuenta por cuenta qué funciona. Y ahí lo que pasa es que las plataformas ofrecen esa información para entender tu comunidad. Pero seguimos pensando la comunicación en grandes números de llegadas y no de resolver esa comunidad. O sea, que si yo quisiera llegar a los jóvenes, yo podría decir, bueno, tengo que hacer videos no sé, de los de estos que mal se llaman virales, ¿no? sí. Pero lo que yo también veo es que cuando hago alguna tontería de esa, a mí se refuerza los comentarios de la gente mayor que me dice, Adriana, sos una señora grande, deja de hacer tonterías. Entonces, o sea, no es que yo convoco a los chicos porque incorporo el artefacto joven, que es el video disque viral. Sí, No, mi comunidad es una comunidad con independencia de la plataforma y esa comunidad es tan poderosa que cuando yo le digo a mi comunidad, publico un video en YouTube, mi comunidad va a ver el video en YouTube, pero son los mismos. Ahora, también es cierto que YouTube también tiene otro algoritmo
y convoca a otra gente, entonces es una comunidad que es parcialmente la mía, que de pronto hay más posibilidades de encontrar gente de otras partes del mundo, entonces eso me obliga a suavizar un poquito la forma en que hablo, o tengo entrevistados de otras partes del mundo, entonces tengo la gentileza de tratarlos de tú, entonces hay algunos que me dicen, ¿por qué los tratas de tú? Porque el vos es un registro que se usa solo en el Río de la Plata, señora. O sea, entendés que a veces Sí. pensamos que hablamos, que incluso es muy interesante porque el periodista y el político y el académico que analiza solo los políticos y las periodistas, creen que está en el meeting. Entonces hablan, tuitean cosas que solo son para el barrio. Y entonces Sí, o estando para la afuera, pues universidad, más que para el barrio, porque el barrio lo tienen bastante lejos en general. además, pero para Sí, ese grupejo, ¿no? Quiero decir, para sí, ese barrio virtual que construyeron. Y sí, hablan de temas, registros, personajes que son difíciles de seguir. Entonces, quizás el desfasaje del periodismo tiene mucho más que ver con que ni sabe quién es su comunidad, ni la conoce, ni está dispuesta a hablarles. Porque A cuando mí Sí, es muy polémico lo que decís vos e interesante, ¿no? Yo creo que son como dos áreas que conviven. Yo estoy medio obsesionado con el hecho de que si te doy un proyecto de investigación a vos, vos partirías de una comunidad alrededor de un conjunto de temas que se distribuiría en distintas plataformas posiblemente. ¿No? totalmente, Bien, eso es un totalmente. quilombo, ¿no? Una complejidad. En nuestro caso, bueno, yo qué sé, plataformas musicales, entonces entras a un sistema de intercambio también, pero que tiene una complejidad interna y que además tiene circuito, viste, territorio, distintos tipos de, de performance, ¿no? Entonces, a mí me parece, ¿no? Que entres como entres, eh, te chocas con la complejidad y la necesidad de interdisciplina. Pero es que además estamos viviendo en mundos complejos. Eso no es un problema del campo de la comunicación. Exactamente. En la medida que la comunicación se planetarizó, y nosotros estamos hablando ahora aquí en Buenos Aires, pero eventualmente este video puede circular en lugares ajenos a Buenos Eh, Aires, ya eso lo hace complejo. Ya eso Bueno, solo lo hace complejo. Entonces, el problema, y acá sí, si querés, soy todavía más polémica, es que la investigación en la comunicación niega la complejidad, porque ante la dificultad de dar cuenta de esa de complejidad, resigna y simplifica el objeto de estudio, con lo cual los hallazgos de sus investigaciones son cada vez más irrelevantes. O sea, se siguen haciendo, se siguen financiando, sí, como pasa también con lo de los fact-checkers. Lo hacen, lo cobran. ¿Y a quién le sirve? A sí. nadie. Hay un tema con la complejidad, que todo el mundo dice que todo es muy complejo, pero son complejidades interpretativas, ¿no? Sí. A lo Morén. Y yo siempre digo que la complejidad que enfrentamos en nuestros estudios es la complejidad de Rolando García, es la complejidad de la meteorología, de la Totalmente. geología, que son muchas cosas pegadas y que no sabes cómo se relacionan unas con otras y qué efecto va a tener. Pero Es la, acordamos, es la- digamos, es la- es la- es la tercera ley de termodinámica, de que bueno, todo tiende al caos. Y nosotros, exactamente, y sin de que se hecho, desbarranque en él. exactamente, sin que se desbarranque, porque Sí, hay una energía y ahí es donde yo abrazo con mucho entusiasmo em, la lógica de la comunidad. eh, Porque la comunidad, diría ¿no? Luhmann, es autopoyética. Aún en eh, el caos logra el equilibrio, porque es el equilibrio de la subsistencia, de la supervivencia, es un equilibrio puesto a fines que son mucho menos manejables de lo que creemos, porque en la supervivencia el ser humano
resiste. Y entonces acá vuelve a aparecer lo de la información. Aunque existan amenazas de fake news o de desinformación, como vos necesitas la información correcta para sobrevivir, terminás encontrando siempre, porque si no es la vida o la muerte, Claro, en si el no andarías sentido loco de por la calle chocándote con la gente y no llegando a los lugares que querés ir. Esa parte, sí, Exactamente, porque de sí, hecho uno cuando plantea, ¿no?, la previsibilidad del transporte en Europa y la imprevisibilidad del transporte en Latinoamérica o en Argentina, por poner el sí, ejemplo, uno llega igual en Argentina, con algunas variables, con un margen, ¿no?, que sí, también forma parte de cómo, de esa autopoiesis del caos, ¿no? Porque vos tenés un margen de llegada un poco más amplio en países en donde el caos de tránsito es mayor. Es la misma forma en que la sociedad va encontrando ese desequilibrio. Pero en definitiva, vos no vas a ir a la puerta de un subte cuando te querés tomar el otro. Es decir, hay exactamente. como una información que igual es conducente. Bueno, para ir terminando, es muy fuerte desde el título el término para estos procesos de cambio, vos usás más mutación que transformación, o por lo menos querés bien. Totalmente. Yo escribí en algún libro mío así unos párrafos diferenciando. ¿Cómo lo ves? ¿Qué diferencia hay que la sociedad esté mutando o se esté transformando o qué combinatoria? Lo que quieras para cerrar. A mí me gustó mucho esta metáfora que además escribió más bellamente Alessandro Barico en 2008 cuando habló de la mutación, ¿no?, de las branquias, ¿no?, de la gente anfibia, que después también la gente abraza el concepto de anfibio, pero no entiende que deriva de un concepto mayor que es el de la mutación. A diferencia de la transformación, que es un cambio gradual, o de la revolución, que es un cambio súbito en donde hay un cambio total de modelo, la mutación es esta lógica de los pequeños cambios que hacen a la supervivencia, que a veces son imperceptibles, que es un poco lo que yo veo que le pasó al periodismo. El periodismo tuvo pequeños cambios que hacen que el periodismo del siglo XXI no tenga nada que ver con el periodismo de 2010. Ya no te estoy hablando del siglo XX, ¿no? El Bien. periodismo del 2010. En 2010 había plataformas, estaba lo digital, estaba la web, estaba todo lo que tenemos hoy. Sin embargo, el periodismo no es el mismo. ¿Por qué? Porque en ese sistema lo que mutó y que no nos dimos cuenta, porque la mutación no es que los convirtió en monstruos a la sociedad, sino que lo que hizo es un ciudadano más participativo, un ciudadano que incluso maneja canales digitales con mucha más eficacia que los propios periodistas. Entonces, cuando tiene que hacer llegar una información a su comunidad, la llega incluso antes de que la publiquen los medios, y su comunidad se entera y opera con esa información sin que la información pasara en los medios. Y esto ha pasado no solamente en cuestiones cotidianas, en procesos políticos de personajes que se construyeron a espalda o en contra de los medios. Y entonces uno dice, ¿qué pasó? Bueno, ahí hubo un circuito de información en paralelo al mediático y al de la plataforma del que vos no te enteraste. Entonces, frente a esas evidencias, lo que hace la sociedad es decir, no, estaban todos desinformados, fue todo fake news, fue todo mentira. Vos decís, no, fue un proceso social, fue una mutación que como no era ostensible, no fue revolucionaria, pasó desapercibida para vos. Pero esa mutación existió y es un paso del que no se vuelve atrás. Una persona que sabe dónde están sus hijos por WhatsApp, no va a dejar de usar WhatsApp porque viene un iluminado diciéndole WhatsApp es peligroso. El señor dice, mira, yo para tener mi trabajo y para saber dónde están mis hijos, lo necesito. Así que muchas gracias por las recomendaciones y por esto de que yo tengo que tener menos redes sociales y pantallas apagadas y todo, te agradezco, pero yo necesito tener el WhatsApp a 24 horas y voy a seguir haciéndolo. Bueno, Adriana, me encanta este cierre, que es un cierre así polémico, con el que acuerdo, pero que
marca así una frontera sobre la que seguramente seguiremos discutiendo y conversando. Te agradezco muchísimo la entrevista. No, yo te agradezco la apertura para escuchar estas ideas. Una de las cosas más lindas que me pasó el último tiempo es haber ganado un poco de libertad para decirlas. Entonces me siento en la obligación moral de plantear la polémica. ¿Querían pensamiento crítico? Bueno, a ver Ahí lo tienen. si lo ejercitamos. Te agradezco muchísimo. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias.